Pensar Podcast. El mono que piensa, ahora también habla. Un programa de Pensar Liberado. Buenas noches, buenas tardes, dependiendo del lugar en el que estén. Hola Dani. Bienvenido. Hola Lili, también, ¿cómo están? Víctor, la escupidera filosófica, qué buenos reels que estás haciendo, muy buenos, la verdad. Hola Juan, José, Cali, Dieguito, Lucho. Buenas, ¿cómo están? Saludos, saludos. Hola Pablo. Lucho también. Pedro Javier, ¿cómo va? Yo acá estoy tomando mi cafecito colombiano. Estoy en Colombia, para los que no sabían. Desde fin de año ya casi. Hola escupidera. Buenas, buenas. Cali. Soy de Argentina, Cali. Calilla. Soy de Argentina. Hay un café radioactivo. Se unió. También. Maxi, Maga. Bueno, bienvenidos todos. Con frío acá en Portugal. Ya debe ser cerca de la medianoche allá en Portugal, ¿no es cierto? Bueno, me dicen si se escucha bien, ¿eh? Tengo conectado acá el microfonito corbatero para que se escuche un poquito mejor. Avísenme, pónganme así si se escucha, o díganme si se escucha bien. Buenas Diego, Priscila, David, ¿cómo están? Claro, 23 horas allá por Portugal, sí. Sí, tenía esa noción, ahora se me confundió un poco porque como tengo 2 horas menos respecto a Argentina y todavía tengo el horario de Argentina, pero bueno, al estar acá en Portugal, intuía de todos modos que estar en Colombia, intuía que en Portugal podía haber ya un horario bastante avanzado. Gracias Diego ahí por el ok que se escucha bien, gracias Juan también, hola Yani. Porque bueno, tenía noción ahí porque algunos alumnos he tenido de Portugal. Así que bueno, han estado cursando a su 1 de la mañana, 2 de la mañana. Hola Bernat, el colega ahí de Filosofía Economía. Buenas noches desde España también. Hay como algunas horitas más, 5 horitas también, medianoche o madrugada ya. Hola a todos desde México, dice Juan, buenas. Que ya arrancamos con las preguntas, muy bueno, así vamos calentando motores mientras siguen conectando gente. Arnaldo pregunta, ¿qué opinas de la frase la felicidad no se piensa, se vive? Bueno, es que cuando uno dice soy feliz, ya está pensando de alguna manera la felicidad. Uno no puede decir soy feliz, no puede tomar noticia de sí mismo de la felicidad, me parece a mí, si uno no dice soy feliz. Y cuando uno dice soy feliz, una mínima reflexión ya hizo acerca de lo que por lo menos lo hizo feliz. Alguien le va a preguntar, ¿no? Aquel que diga soy feliz, ¿por qué sos feliz? ¿No? ¿Qué te hace feliz? Hay una cuestión ahí. Y me parece que está bueno, es interesante esa pregunta porque mi idea era hoy hablar un poquito de así... tomando un café, digamos, esto no va a ser una clase académica ni nada por el estilo, o una clase súper ultra rigurosa. Para eso están los cursos también, para animarnos a más, ir más a lo profundo. Gracias por las bendiciones. Marisela, ahí desde Venezuela, muchas gracias. Decía, ¿no? que apropiada la pregunta, porque algo de lo que vamos a hablar justamente, les decía, es que es sobre, ¿no? Las filosofías antiguas, que sobre todo a partir de Sócrates empezaron a buscar o a tener una búsqueda
eudaimonológica, sería, ¿no? Buscaban la eudaimonía, que es popularmente conocida la eudaimonía a partir de Aristóteles. Pero todos, a partir de Sócrates, buscaron la eudaimonía, que básicamente se suele traducir como felicidad. Y es buena esa pregunta, porque también algo característico, ya decimos, ¿no? Ya adelantamos, algo característico de las filosofías antiguas es que solían establecer una unidad entre ser y pensar. Había una correlación, una mutua implicación o una codeterminación también, entre ser y pensar, entre pensar y ser también, digamos, ¿no? Entonces, claro, si uno es feliz, también se dice a sí mismo soy feliz, por lo tanto se piensa feliz y entiende que hay cosas que lo hacen feliz. Y bueno, después todo lo que viene, ¿no? También a colación de todo esto, ¿no? Todo lo que trae aparejado, que es, entre otras cosas, el miedo a perder la felicidad. Entonces, cuando uno quizás experimenta las mayores felicidades, es donde también experimenta los mayores tormentos, sobre todo por la cuestión de que uno intuye, tiene la intuición, ¿no? De que podría llegar a perderse esa felicidad y todo lo que le trajo la felicidad, ¿no? Sean cosas materiales, que lo podemos pensar también, pero también sean vínculos, sean experiencias, sean logros personales, sean trabajo también en algún sentido de superación personal, no necesariamente en el sentido en general, digo, ¿no? De los libros de autoayuda. Yo tengo una visión un poco, pongo la luz amarilla de alarma, ¿no? Ante ese tipo de pensamientos, ¿no? De filosofías, o más que de filosofías, de estrategias, que yo diría incluso también de marketing, de moda, ¿no? Donde se nos proponen, hola, pensar con Deleuze también, Juan, Luis Fer, Caleb, Yaga, Blanco, bueno, voy saludando a todos. Bien, otra pregunta acá, digamos, ¿no? Como perdí el hilo de lo que estaba diciendo por saludar, pero otra pregunta que me vuelve también. La pregunta es de REM Life, Seren Rem, no sé cómo se pronuncia. La filosofía es un estado, la felicidad es un estado o una actividad. Las dos cosas. Es un estado que se llega a través de una actividad, diría un estoico, diría también un epicuro, un hedonista. Bueno, también las otras escuelas helenísticas, ¿no? Que también entran dentro de la filosofía antigua, que son los cínicos y los escépticos, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Rubisai dice, de vender humo. Supongo que te referís a... Si te referís a mí, buenísimo, así me critican un poco, pero supongo que te referís al tema de los libros de autoayuda o la literatura en general de autoayuda, ¿no? Yo creo que enciendo una señal de alarma, una luz de alarma con respecto a eso, a los libros de autoayuda, porque vienen a traer recetas y eso lo que hace es homogeneizar y pensar a las personas que son sumamente diversas, con historias muy diversas también, las reducen, las ponen dentro de un molde para hacerlas encajar en ese molde que está lleno de recetas, o de 10, 20, 15 recetas. Y bueno, y los procesos para mí humanos son mucho más largos, para mí es mucho más serio hacer un tiempo, armarse de paciencia, como decía hoy en una publicación, armarse de paciencia, habitar un poquito, con cierta mesura, ¿no? Habitar el sinsentido, habitar el tedio, habitar el hastío, habitar el sinsentido, habitar la angustia. Y eso va a ir teniendo un efecto sobre nosotros, nos va a poner en búsqueda, ¿no? Como que uno tendría que volverse en algún punto, me parece a mí. Habría que apuntar a una forma de búsqueda, de superación personal, sí, ¿por qué no? Pero armándose de paciencia, no buscando o no teniendo una actitud resultadista, utilitarista,
instrumental, donde yo hago cumplo 2 o 3 recetas de modo ritual y ya con eso se me soluciona toda una madeja que en realidad es muy compleja y hay que de alguna manera hay que desenredar, digamos, ¿no? Hay que encontrar el hilito y lleva trabajo encontrar el hilito del cual tirar para desenredar todo eso, ¿no? Me parece que va un poco por ahí también la cuestión. Arnaldo dice, yo creo que el miedo no evita la muerte, evita la vida y la felicidad. Claro, sí, el miedo es paralizante, obviamente, el miedo es paralizante. La cuestión está, me parece, en querer evitar la muerte y no en asumirla como el horizonte final que a todos nos va a alcanzar en algún momento. Entonces, cuando uno tiene ese horizonte, incluso también diría, por ejemplo, Heidegger, cuando uno tiene ese horizonte, el horizonte de la muerte, y dejamos de vivir como si fuéramos eternos, como si mañana ineludiblemente nos vayamos a despertar o que nos queden 30, 40, 50 años por vivir, si eso lo damos por supuesto, es un problema. Ahora, cuando uno tiene como horizonte la muerte y deja de tener esa percepción de que uno es eterno o de que me quedan muchos años, y entiende que hay una suerte de premura en no perder el tiempo, porque cada segundo que se va no vuelve, sin entrar en desesperación, pero sí tomando esa conciencia, uno se pone a desarrollar una vida un poco más auténtica. Eso diría Heidegger. Y lo conectaría en algún punto, con algunas reflexiones que hace Michel Foucault, recuperando nociones de la filosofía antigua, donde uno tiene que llegar a una suerte de dominio de sí. Pienso que está bueno buscar esa autenticidad tratando uno de constituirse en artista de sí, o en artista de uno mismo. Ser quien en definitiva quiero llegar a ser es un proceso artístico, es una obra de arte, o sea, ver la propia vida como una obra de arte también. Obvio que eso nos pone frente a enfrentarnos, o sea, frente a la cultura hoy, actual, ¿sí? Que está muy globalizada, que por lo tanto está muy homogeneizada, está muy universalizada y viralizada sobre todo. O sea, para mí la cristalización o la institucionalización de una forma de vida deseable que se globaliza, en la actualidad se da bajo el fenómeno de la viralización. Entonces todos queremos ir a hacer eso que está viralizado. Bueno, ahí hay una alienación nuestra, porque hacemos lo que se hace, comemos lo que se come, nos vestimos con lo que hay que vestirse, escuchamos la música que se escucha, y no hay identidad en el fondo, no hay una propia identidad. ¿Sí? Hay una suerte de mentalidad como gregaria. Y eso me parece que atenta mucho contra la vida auténtica, contra la felicidad, para mí la felicidad tiene que ver en muchos aspectos con sentirse pleno, de modo reflexivo con uno mismo, en armonía con las otras personas con las que está viviendo, en el fondo, digamos. Y es algo muy difícil de lograr. Yo soy muy armónico a veces con el mundo en el que vivo, no soy. No sé si hacia afuera, a veces se ve hacia afuera, pero hacia adentro yo les puedo decir que no soy muy armónico, estoy como bastante peleado con algunas cosas, digamos, ¿no? David me pregunta, ¿qué estudios tenés? Bueno, soy profesor de filosofía y estoy ahí en el proceso de la eterna tesis de licenciatura, habiendo ya rendido todos los finales, cursado todas las materias, estoy en ese proceso eterno que a algunos nos atrapa de la licenciatura, que es la cuestión de la tesis. Que la quiero hacer desde un aspecto más antropológico, pensando en las cuestiones que tienen que ver más con el género, la construcción de las identidades, justamente también, ¿no? Amram Messi dice, los libros de autoayuda pretenden informar a las personas. Sí. No sé si informar con respecto a qué, digamos, porque en general los libros de autoayuda, en general, no digo que no haya libros de autoayuda que no puedan hacer algún aporte interesante, digamos, pero
en general lo que voy viendo, y algunas cosas voy chusmeando de algunos, es que son muy autocomplacientes, muy idílicos también. Y caen, es como un lugar común de diversas maneras, pero es un lugar común caer en la cuestión del decretar, digamos, ¿no? Decreto que soy feliz o decreto tal cosa, entonces es como que, bueno, a mi modo de ver, caen en ciertas supersticiones que no tienen que ver necesariamente con el trabajo de uno, sino que es, bueno, alimentar algunas ilusiones que nos calman, nos tranquilizan un poquito, ¿sí? Pero que de fondo no solucionan nada, a mi modo de ver, ¿eh? A mi modo de ver. Puede haber gente que le haya, que diga, le hace feliz, digamos, ¿no? La filosofía que sirva para ligar, supongo que sirva para enamorar a alguien, ¿será eso? Bueno, sí, puede servir para enamorar a alguien. A mí me sirvió sin que lo busque, pero me sirvió. Fue un efecto que tuvo la filosofía. Por suerte, para mí, digamos, ¿no? Claro, en los libros de autoayuda, dice Lili, uno siempre debe poder. Claro, y encima es otra cuestión, uno siempre debe poder. Y si uno no puede, siempre la culpa es muy culpabilizador en el fondo, ¿no? Por lo menos esa línea del libro de autoayuda que es la que más veo, ¿sí? Uno siempre, como que siempre es culpable. Si uno no puede es porque uno no pudo y no porque hay otros factores que uno no puede manejar en el fondo, que de hecho es así, hay muchos factores que uno no puede manejar, uno no puede estar al margen necesariamente de, por ejemplo, la macroeconomía del país en el que está habitando, ¿sí? Entonces uno no puede estar al margen de la historia familiar que le constituyó su subjetividad. Entonces eso me parece a mí que es un problema y caen en esas culpabilizaciones. Anderson pregunta, dice, ¿crees que los libros de autoayuda nos llevan más a una sugestión mental momentánea que a largo plazo es un poco perjudicial? Mira, lo dijiste mejor de lo que yo lo estaba diciendo, pero en el fondo estaba queriendo decir eso. Cuando decía que tienden a autoculpabilizarnos, en el fondo es eso. Te sugestionan, te dicen voy a poder, que yo después te encontrás con que no, y además el golpe en la frente es mucho mayor, digamos, ¿no? Yo para ir más al punto al que quería ir, digamos, porque tampoco es que quiero estar demasiado tiempo, digamos, acá, para no aburrir, digamos, ¿no? Como para volver un poquito al tema, porque terminamos hablando de los libros de autoayuda, yo recomendaría reemplazar los libros de autoayuda por la filosofía antigua, ¿sí? Que impulsa en algún punto a ese famoso notizotón, conócete a ti mismo, explórate, que incluso arrancan los presocráticos, ¿sí? Yo lo encuentro mucho en Heráclito, cuando habla del logos y de explorarse, porque lo que pasaba con Heráclito, lo que pasaba con Sócrates, ¿sí? Lo que pasaba con todas las escuelas helenísticas, que son los estoicos, los cínicos, los hedonistas y los escépticos, es que se apropian de diversas maneras de una suerte de exhortación religiosa incluso también, que estaba inscripta en uno de los dinteles de un templo muy famoso en la ciudad de Delfos, que estaba dedicado al dios Apolo en Grecia, que decía justamente esto: conócete a ti mismo. Ha tenido diferentes interpretaciones ese conócete a ti mismo. Entiendo que originalmente esa interpretación es comprender quién sos y tu lugar en el mundo, y ese comprender quién sos y tu lugar en el mundo, ese conocerte a ti mismo es conocerte que sos humano, que sos limitado y no pretendas ocupar el lugar de los dioses. En principio la interpretación original o el sentido original era ese, pero luego aparecen Heráclito, aparecen Sócrates, por ejemplo, también se apropian o se reapropian de esa expresión para invitar y también exhortar, ¿sí? La exhortación es una invitación
potente, fuerte, casi como un mandamiento, diría, ¿no? Como una regla de vida, un proverbio incluso también, de sabiduría. Quiere decir, sé consciente de tus propios límites para poder superarlos. ¿Sí? Sé consciente de tus propios límites para saber superarlos. Pero la búsqueda de la superación de los propios límites no es una búsqueda de la omnipotencia. Nosotros no somos omnipotentes. Y eso también implica conocerse a uno mismo. Entonces hay veces que no voy a poder. De eso nos salva también la filosofía antigua, a mi modo de ver mucho más sabia que la instrumentalización y la practicidad que se le busca hoy con el marketing de autoayuda. Nos salva de eso. Nos salva de culpabilizarnos de cosas de las que no nos deberíamos culpabilizar. En eso los estoicos son muy interesantes porque, por ejemplo, está Epicteto que solía sostener que lo que muchas veces nos entristece, ¿sí?, frente a algo adverso que nos sucede en la vida, no es necesariamente lo que sucede en sí, sino la idea de aquello que sucede. Si yo tengo la idea de que eso que me sucedió es algo sumamente negativo para mí, me voy a entristecer porque además va a ser insuperable. Pero yo puedo cambiar la mirada de eso que me pasó, ¿sí?, y puedo tomarlo antes que como una catástrofe, como un drama, como una tragedia, lo puedo ver como una oportunidad de crecimiento. Incluso a veces el crecimiento puede suponer aceptar lo que se da. Aceptar lo que se da. Hay una frase que ahora no recuerdo, que creo que era propia de la filosofía antigua, pero bueno, me quedó muy grabada la frase, pero se la había una filósofa, no me acuerdo si fue, creo que fue Hannah Arendt la que decía, abrevando en la filosofía antigua, que decía algo así como: espera lo mejor, prepárate para lo peor y acepta lo que se da. ¿Sí? Hay que aceptar a veces lo que se da, porque a veces yo quiero decir puedo con esto, puedo ir por este camino, y me encuentro con que no puedo. Y la solución no va a ser culpabilizarme. La solución va a ser, bueno, a lo mejor tengo que probar otro camino. No seguir por el mismo, decir, bueno, sigo por este mismo camino hasta que yo pueda, digamos, ¿no? Bueno, creo que la filosofía antigua, desde los presocráticos, Sócrates y las distintas filosofías helenísticas, son una gran fuente de sabiduría práctica, que es lo que Sócrates llamaba como frónesis, que a veces se traduce como prudencia, sabiduría en el obrar, ser moderado, ser mesurado también. Y además, tratar de construir en nosotros un temperamento que nos ayude, ¿sí?, a conocernos más a nosotros mismos en el medio de las situaciones adversas. ¿Sí? Juan lo que sea pregunta algo sobre las filosofías helenísticas, me parece. Dice, ahora que mencionabas las escuelas helenísticas, ¿cuál era la relación de los filósofos entonces con la naturaleza? ¿Ya estaba esta idea de moldear el entorno natural a voluntad del hombre? No. O sea, en las filosofías helenísticas todas, pero predominantemente en los estoicos y en los epicúreos, hay una búsqueda de una vida virtuosa que sea conforme y no contra natura, pero conforme a la naturaleza humana. Cada uno va a entender de modo diferente cuál era la naturaleza humana y cómo deberíamos comportarnos con respecto a eso. Pero la idea en la filosofía helenística en general, en conjunto, no era tanto moldear el entorno natural a voluntad del hombre después de haber comprendido la naturaleza, sino es que el hombre se amolde a la naturaleza y no vaya contra natura, principalmente de su propia naturaleza, ¿sí? Pero una naturaleza que se comprendía de modo cosmológico, de modo cósmico, en el sentido de que cosmos significa la totalidad de la unidad en las diversidades, donde hay un equilibrio. ¿Sí? De eso hablaba también mucho tiempo antes de las filosofías helenísticas, ¿sí?, Heráclito, con la idea de logos, que logos, para Heráclito, de ahí viene lógica, etc., ¿sí?,
palabra razonada, discurso razonado que descubre, desvela la verdad, pero para Heráclito el logos era aquello que reunía en unidad a las diversidades. La diversidad no era comprendida, o las diversidades no eran comprendidas para la filosofía presocrática, pero también para la postsocrática con los helenísticos, ¿sí? La diversidad no era comprendida como un conjunto de individualidades que están ahí reunidas y que podrían estar de otro modo, sino que eran vistas como un todo y no podían ser tomadas como partes aisladas. Lo que es la parte lo es siempre, esencialmente, en función de su relación con el todo. El todo le da el ser a la parte y no la mera suma de las partes le da el ser al todo. ¿Sí? Va un poco por ahí. Entonces, las filosofías helenísticas se comprendían o comprendían al ser humano, en general, como una minúscula parte de ese todo. Entonces había que comprender, por eso sobre todo los estoicos y los epicúreos, desarrollan su propia idea física, que física tradicionalmente se traduce como naturaleza. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos la idea de física como la ciencia física, esa que estudia, ¿no? Los átomos, pero también los astros, y puede predecir el posicionamiento de un electrón y su velocidad, etc. ¿Sí? Esa sería la idea de física que tenemos nosotros con la ciencia física moderna. Pero los físicos, ¿sí? Sobre todo los físicos presocráticos, de los cuales se sirven las filosofías helenísticas para establecer sus propias físicas, era una física más holística. ¿Sí? Holística quiere decir una mirada más totalizadora, no se reducía todo a mera materia, ¿sí? Sino que era vista la physis, que se suele traducir por física, pero era vista como una naturaleza, y la naturaleza era un todo viviente. Por eso también esa física se dice que es hilozoísta. Hilo viene de hile, que significa materia, y zoísta viene de zoé, que significa vida en sentido más amplio que bio, ¿sí? De biología, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si nosotros nos entendemos como parte de un todo viviente, tenemos que vivir en armonía. Yo diría incluso, me puedo equivocar, pero me voy a arriesgar, lo estoy pensando ahora. Diría que esa idea de que el hombre forma parte de un todo que está vivo y tiene que estar en armonía con ese todo vivo, se podría conectar muy bien con ciertas filosofías o pensamientos sapienciales de los pueblos originarios de Latinoamérica, que siempre tienden, ¿sí? Por ejemplo, la filosofía guaraní, por ejemplo, tiende a entenderse uno mismo como parte del todo, ¿sí? Y nunca por fuera del todo, ¿no? Ahora, la otra parte de tu pregunta, Juan, lo que sea, ¿no? La cuestión esta de moldear el entorno natural a voluntad del hombre, a mi modo de ver, viene a partir de lo que denuncia Heidegger como el olvido del ser. El olvido del ser porque nos obnubilamos, nos obsesionamos con el mundo de los entes. Y cuando nos obsesionamos con el mundo de los entes, ya la razón, la racionalidad, no era para descubrir el mejor modo de estar en armonía con la naturaleza, ¿sí? Sino era utilizar la razón para manipular los entes, ¿sí? Según la voluntad del ser humano, pero que siempre termina siendo una voluntad caprichosa, una voluntad incluso desde una naturaleza quebrada, ¿sí? Muy herida en el fondo, porque la herida para mí viene desde el punto de vista en el que no nos comprendemos a nosotros mismos. Estoy triste, estoy angustiado y no sé qué me pasa, entonces busco escapes. Y este mundo, el mundo actual en el que vivimos, está hecho para escaparnos. Porque es el mundo del entretenimiento, es el mundo de las pantallas, es el mundo del consumo de experiencias, ¿sí? Es el mundo de esperar el fin de semana, el sábado y domingo, para darte el gran gusto.
pero de lunes a viernes la pasaste para el orto, ¿sí? Y eso es lo que termina llamando Heidegger también, ese olvido del ser, da lugar a la razón instrumental. Esa razón instrumental que es una voluntad de dominio, ¿sí? Exacerbado, ¿sí? Y esto, para no irme mucho más con el live de hoy, porque estamos en media hora, yo quería hablar media hora, 40 minutitos, ¿sí? Si después se quedan con ganas, mi idea es seguir haciendo vivos, si después se quedan con ganas, le metemos más, le metemos más tiempo. Pero acá me parece que viene la cuestión, o quiero meter, me parece pertinente, apropiado, meter la cuestión del medio ambiente, que les dije, quería hablarles de filosofía antigua y también medio ambiente. Y se fue dando todo a través de las preguntas que fueron haciendo ustedes, se fue dando todo de modo adecuado para que eso suceda. ¿Por qué digo que es pertinente empezar a hablar del medio ambiente? Porque terminamos hablando del ser humano que se olvida justamente del ser, de la pregunta por el ser, que es una cuestión muy esquiva a la mente, porque nosotros tenemos una mente muy concreta, muy pragmática, nos interesa lo que podemos ver y tocar, lo que se puede hacer, lo útil en términos de beneficios, generalmente económicos también, pero incluso de beneficios dopamínicos, sería serotonínicos, ¿no? Es decir, hacer todo de manera instrumental para que se genere en nosotros la dopamina, la serotonina, para que nos sintamos un poquito más felices, más a gusto con nosotros mismos, pero de fondo no resolvemos nada, ¿no? Y de eso hablo un poco también en el último video que publiqué en YouTube sobre terapias, neurociencias y felicidad socrática, justamente. Si quieren después lo pueden buscar en el canal de YouTube. Está en las historias destacadas, lo buscan en YouTube y ahí está. Entonces digo, las filosofías antiguas, en resumidas cuentas, ¿sí? Cuando digo filosofía antigua, acá estoy haciendo un puente, me estoy salteando un poquito lo que es Platón y Aristóteles, si bien está eso ahí, está presente, ¿sí? Está presente, pero quiero considerar lo que estuvimos hablando, presocráticos, Sócrates y filosofías helenísticas, en conjunto van proponiendo conocernos a nosotros mismos, es decir, cuál es mi rol frente a mí mismo y qué es lo que puedo hacer frente a mí para constituirme como artista de mí mismo y qué es lo que no puedo hacer, porque va a haber cosas que yo no puedo hacer, ¿sí? En la medida en que no nos conocimos históricamente, ¿no? A medida en que no nos conocimos a nosotros mismos, nos fuimos olvidando de la pregunta fundamental, que es la pregunta por el ser, y nos fuimos arrojando al mundo de las cosas, al mundo de los objetos. Hoy el mundo de las cosas, de los objetos, es el mercado y los shoppings, básicamente, ¿sí? Eso fue derivando, ese olvido de la pregunta por el ser y el arrojo obsesivo por el mundo de los entes, poseer cosas, por ejemplo, y las personas también son cosas a poseer para nosotros, fue haciendo que desarrollemos una forma de racionalidad instrumental que es de dominio y sumisión. Y acá viene la cuestión de la filosofía ambiental. Estamos en una época, me parece a mí, en la que más allá de algunos negacionistas de la crisis climática, que se da de modo global, podemos estar de acuerdo en que estamos justamente en una crisis. La cuestión es, ahora, empezar a pensar, además de conocernos a nosotros mismos de modo individual, también es necesario hacer un esfuerzo de autoconocimiento, de examen de sí mismo, pero cultural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la medida en que sigamos, a mi modo de ver, siempre claro, ¿no? Pueden no estar de acuerdo. En la medida en que sigamos en la tesitura de la razón instrumental, que hoy tomó la forma de soluciones tecnocientíficas, solamente vamos a terminar dando soluciones a la crisis climática, vamos a terminar dando soluciones tecnológicas.
cuando en verdad, desde que explotó la revolución industrial, la que nos llevó a esta crisis climática, ecológica, de pérdida suprema de la biodiversidad, de constituirnos a nosotros mismos como el factor bioquímico determinante del cambio de la estabilidad bioquímica del planeta, ¿sí? Bueno, se fue dando justamente por el desarrollo tecnológico. Entonces, para mí, más tecnología, más desarrollo para solucionar un problema que vino a partir del desarrollo de la tecnología es como querer apagar el fuego con el fuego. Es como querer terminar con una inundación agregando agua. ¿Sí? Entonces, hay un valor, ¿sí?, en la filosofía ambiental que se llama las ecosofías o las ecofilosofías, que rescatan de la sabiduría filosófica antigua, que es el de hacer un autoexamen cultural, ¿sí?, para, sin desdeñar la necesidad inevitable de soluciones tecnológicas, ir más a fondo, porque las soluciones tecnológicas son una solución de forma, pero no de fondo, de cascarón, pero no de estructura. Entonces hay que hacer un cambio estructural, obviamente primero empezando por uno mismo y luego trasladándolo a la cultura en general, en la medida en que eso se generalice, se vuelva sentido común. Hoy el sentido común es otro, ¿sí? El sentido común es: el progreso trajo el problema, el progreso va a resolver ese problema. El progreso moderno, el progreso de la ilustración, el progreso de la revolución industrial y las distintas fases de revoluciones industriales, postindustriales, tecnológicas, digitales, etc. ¿Sí? Entonces, la cuestión es poder comprendernos a nosotros mismos, hacer un examen de la propia cultura, para ir a dar una respuesta que no es una respuesta tecnológica, es una respuesta ética. Y acá volvemos otra vez a las filosofías antiguas. Las filosofías antiguas, sobre todo a partir, ya había algunos rasgos éticos en los presocráticos, pero los presocráticos se van a caracterizar más bien por atender a la cuestión del elemento primordial material que dio origen al universo, el arjé. Pero hay muchos elementos éticos, sobre todo en Heráclito también, ¿sí? En los pitagóricos incluso también, ¿sí? Pero sobre todo a partir de Sócrates, la pregunta ya no va a ser una pregunta científica en términos materiales, en términos de tecnología, etc., sino va a ser una pregunta ética. La pregunta es ética. Ya tenemos demasiado progreso tecnológico. Lo que no hubo es progreso ético. Y lo que debe haber es eso, progreso ético. Y es importante la reflexión. Acá no es solamente un cambio de actitud. El cambio de actitud debe estar fundamentado, debe estar fundado en la reflexión filosófico-ética. La ética es una rama de la filosofía que se encarga de responder a la pregunta de cómo debo actuar, o en todo caso, cómo debemos actuar, ¿sí?, en la búsqueda para la consecución del bien, ¿sí? Entonces, el problema es un problema antropológico que tenemos, ¿sí? Es un problema cultural que tenemos. Entonces, ahí debe estar puesta la reflexión, ¿sí? Me fijo si hay algunas preguntitas más y las respondemos, charlamos un poquito más de esto y ya vamos cerrando con el diálogo, ¿sí? Anderson también preguntó: ¿consideras que es descabellado y hasta un poco cruel creer que nuestro futuro, alcanzar nuestras metas, depende totalmente de nosotros? Sí, por lo que veníamos diciendo, porque eso de que depende total y exclusivamente de nosotros tiene que ver con esas libros de superación personal o autoayuda que nos ponen en una pseudo omnipotencia que después somos abruptamente desengañados. Mejor los estoicos, que decían: encárgate de lo que te puedes encargar y de lo que no te hagas problema porque no tiene solución. Te vas a amargar al pedo, digamos, básicamente, ¿sí? Si tiene solución, ponete manos a la obra. Si no tiene solución, liquidalo adentro tuyo y hace otra cosa. Asumilo. También hay que asumir las pérdidas y hay que asumir la impotencia constitutiva que nos caracteriza, ¿no?
Amy o Amy dice, la pregunta es si ese todo está en armonía consigo mismo. Sí, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Grandes mentes, como Spinoza, por ejemplo, que tiene una mirada monista, es decir, una mirada total, donde hay armonía, te va a decir que sí, digamos, o sea, que hay una armonía. Lo que no quiere decir que parte de la armonía no sea una, lo planteo distinto. Lo que no quiere decir que en la armonía del todo, o que para que haya armonía en el todo, no deba haber desarmonías en las partes o en algunas regiones. ¿Sí? Lo que para nosotros, con nuestra vista obnubilada, corta, con nuestra estrechez de miras que tenemos, lo que para nosotros es una desarmonía, puede ser parte de la armonía del todo. Y eso es algo de lo que hablaba también Heráclito. ¿Sí? Porque él dice, todos creen, decía Heráclito con su lenguaje encriptado, por eso le llaman el oscuro, todos creen que el día y la noche son distintas, pero son ingenuos al no saber que son una y la misma cosa, porque son un todo. El día y la noche no son partes aisladas, son un todo que está constituido por esas dos caras de la misma moneda. No hay noche sin día ni hay día sin noche. No hay bien sin mal, no hay mal sin bien. Por eso también Heráclito decía, el mal y el bien y la unidad en las diversidades del todo, ¿sí?, se da siempre según medida. Y esa medida es justamente la armonía, ¿sí?, entre vida y muerte. La cuestión es que nosotros no terminamos de entender esa armonía y hacemos catástrofes, cataclísmicas, digamos, en nosotros, en nuestra vida relacional con las demás personas y en el mundo con el equilibrio de la biodiversidad. ¿Sí? Y acá vamos a decir así, medio así como naifmente, inocentemente, vamos a decir, ¿no?, que la naturaleza es sabia. Hay que saber comprenderla en el fondo, digamos, ¿sí? A ver si hay alguna otra pregunta. Kate, sí, dice, estaría bueno otro live. Sí, igual, claro, vamos a ir haciendo cada vez más lives. La idea es ir aprovechando este espacio porque también me sirve a mí para... o sea, ojalá mi idea es que les aporte algo a ustedes, pero también me sirve a mí para ir hablando de lo que leo de modo más frecuente. Y eso implica sacarlo afuera y ordenar mejor las ideas. Y con sus preguntas, sus intervenciones... me pueden ayudar también a mí a eso, que es algo que me interesa. Y bueno, la idea es que sea una retroalimentación mutua, digamos, esto, ¿no? La filosofía es solo soberbia, dice. Bueno, ha habido filósofos muy soberbios. Yo pasé por una etapa soberbia, filosófica soberbia, pero a medida que fui... y creo que es una etapa que hay que pasar. Y que no hay problema con eso. El problema es quedarse ahí. Una primera aproximación a la filosofía y una primera sensación de que estás entendiendo algo y de que estás teniendo una mente preclara es justamente la soberbia. Es un primer efecto, es un efecto colateral. Pero en la medida en que uno más se mete en filosofía, al igual que en cualquier otro campo del saber humano, llega a la humildad. Y eso le pasó también, por ejemplo, a la física. La física se llenó de soberbia cuando creyó poder explicar todo a partir de la mecánica clásica desarrollada por Newton y empezó, al contrario, a adquirir una mayor humildad, ¿sí?, en la física cuántica a partir, por ejemplo, de uno de los principios más fundamentales de la filosofía cuántica, según hasta donde entiendo, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Es decir, la ciencia física que creía poder saberlo todo, elaboró después un principio, el principio de incertidumbre. Es decir, hay algo que no podemos saber. En concreto era que no podemos saber al mismo tiempo dónde está un electrón y a qué velocidad va. No podemos hacer un seguimiento en tiempo real, sino que vamos a saber
¿Dónde está el electrón o a qué velocidad va? Una de dos, pero las dos juntas no lo podemos saber. Y hay un principio de incertidumbre. Sé a qué velocidad va, pero ¿dónde está? Ni idea. Sé dónde está, pero ¿a qué velocidad va? Ni idea. Principio de incertidumbre. Humildad. Ahí llegó, los verdaderos científicos llegaron a una humildad. A descubrir los límites del conocimiento humano. Lo mismo debería pasar, y pasa muchas veces en filosofía. Debería llevarnos a la humildad también, ¿no? Gracias, Kate, por la felicitación del video de YouTube. Maxi, ¿para cuándo un curso de filosofía ambiental? Pregunta Maxi, un amigazo de la vida. Bueno, en marzo. En marzo voy a estrenar el curso de filosofía ambiental. Vamos a estar basándonos, estaba leyendo algunas cositas antes del live, en este libro, ¿sí? Filosofía ambiental y ecosofías, con Arnés, Espinosa y James. Y también, bueno, otro que lo tengo en la biblioteca acá, La ecología de Marx. También lo vamos a cruzar, esos dos grandes libros que para mí hacen una síntesis excelente de lo que sería la filosofía ambiental. Sí, se guarda el vivo, Damián, se guarda, va a quedar ahí para que lo vean cuando quieran. Necesitamos soluciones filosóficas éticas, claro, sí, porque la ética en filosofía es justamente llevar a la vida concreta la sabiduría. La sabiduría filosófica está bueno que se pueda llevar a la vida, que se pueda llevar a la vida práctica. No porque la filosofía sea un medio, eso hay una cuestión con la que vengo debatiendo con varios, ¿no? Si la filosofía tiene que ser útil o no tiene que ser útil. Para mí lo útil siempre es útil en la medida en que está subordinada a otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, el dinero está subordinado a la obtención de bienes dentro de un esquema, digamos, lo podemos problematizar eso también, ¿no? O sea, es decir, sigue habiendo una cuestión instrumental. Yo no quiero instrumentalizar la filosofía, porque para mí la filosofía es ontología, o es ontológica. ¿Qué quiero decir con ontológica? Ontológica quiere decir que es fundamental, es constitutivo de lo humano. Cuando el ser humano no hace filosofía, se aliena, es decir, se vuelve extraño a sí mismo, se autoextranjeriza en algún punto. ¿Sí? Entonces, para mí, la filosofía no es una actividad más que desarrollamos, es la actividad. Porque puede ser el eje conductor de todo lo que hagamos en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, claro que en la medida en que desarrollemos aquello que es constitutivo en nosotros, van a haber efectos secundarios positivos. Que es decir, me siento mejor, me siento más libre, soy más rebelde con lo que tengo que ser más rebelde, ahí están los cínicos, ¿sí? No me como cualquier verdura, cualquier buzón que me venden, ¿sí? ¿Por qué? Porque soy escéptico. Escéptico significa los que siguen buscando, no los que no creen en nada. Los que no creen en nada son nihilistas, y el nihilismo lleva a la quietud y a la nada. De ahí viene nihil, es nada. ¿Sí? Lleva una vida vuelta a nada. Pero hay que ser escépticos, es decir, los que siguen buscando, los que se siguen preguntando, los que ponen en duda, ¿sí? Los cínicos son los que se rebelan, los estoicos son los que afrontan las dificultades, ¿sí? con fortaleza de carácter. Y los epicúreos no son los que andan por ahí de fiesta buscando placer detrás del placer. Esos son estúpidos para los epicúreos. Los epicúreos decían, el placer no es otra cosa que aponía y ataraxia, que es básicamente ausencia de dolor corporal y ausencia de dolor físico. Y esa ausencia de dolor corporal, en la mayoría de los casos, y esa ausencia de dolor espiritual, que sería la ataraxia, se logra de modo fácil. Lo bueno se consigue fácil, decía Epicúreo. ¿Sí? Decía Epicuro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ataraxia, ausencia de dolor corporal. Cuando tengo hambre, tengo dolor corporal. No me voy a ir a dar un banquete, ¿sí? Que es la presencia del placer. Que encima después viene acompañado de la presencia del dolor corporal porque me agarra una resaca, una indigestión tremenda.
y tengo que andar tomando omeprazol, tengo que andar tomando un montón de cosas para contrarrestar un poco eso. Si tengo hambre, dolor corporal, busco la ataraxia no con un banquete, la aponía, digo, no con un banquete, sino con pan y agua. Lo bueno se consigue fácil. Una vida sencilla. Entonces, ¿qué pasa? Estoico, epicúreo, cínico y escépticos son distintas formas de ser humanos que ponen en práctica la sabiduría, transformada en lo que Sócrates llamaba como frónesis. Prudencia en el obrar, en todos los aspectos, ¿sí? No caer en las desmesuras, o lo que Aristóteles llamó como el punto medio justo. Esa era la virtud, encontrar el punto medio justo en todo, ¿sí? El equilibrio, otra vez, y para eso hay que comprender la propia naturaleza, y ahí volvemos otra vez a la charla, a la conversación que veníamos teniendo antes, digamos, ¿no? Gracias Vic ahí por la felicitación, buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, a ver. Acá te dice, totalmente de acuerdo, superación personal te catapulta, sobrevalora algo que no se puede. Claro, sí. Ahí, ¿cómo conseguimos trasladar, dice Vic, cómo conseguimos trasladar esta revolución cultural a la sociedad cuando la cultura está instrumentalizada también por los centros de poder? Bueno, en principio es tomar hacer algo con esos, por lo menos con los canales de los centros de poder. Los canales de centros de poder son estos: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Y empezar a darle otro uso. Es eso. Es lo que sería la toma de los medios de producción marxiana posmoderna. Hay que tomar los medios de producción, pero no tomarlos a la fuerza con violencia, sino es ocupar esos espacios y divulgar. El activismo es parte necesaria, pero no suficiente, por ejemplo en lo que tiene que ver con el medio ambiente. El activismo es parte necesaria, pero no suficiente para resolver este tipo de problemas. Pero hay que volverse activista en algún punto, ¿sí? Hay que, divulgar, ocuparlos, no dejar que haya otro tipo de actividades que podríamos considerar alienantes, estupidizantes, que no requieren mayor esfuerzo, que no requieren desafío, ¿sí? Incluso empezar a deshabitar a conciencia esos espacios de cuentas que sigo, que cada uno verá, digamos, ¿no? Si tienen que deshabitar esta, también la deshabitan, ¿eh? Esta cuenta no hay ningún problema. Acá yo no quiero hacer proselitismo ni nada por el estilo, ¿no? Sai dice, ¿crees en el saber o todo lo que pensamos está apoyado en algo tan frágil como la subjetividad? Bueno, es interesantísimo porque es algo que hablo en el curso sobre el poder en Foucault, que uno de los ejes temáticos fundamentales de Foucault es la cuestión del saber. Pero la cuestión del saber está intrínsecamente relacionada con la subjetividad. Y eso es algo que ya viene con Kant, con el tema de la subjetividad en cuanto a un saber. Para Kant no hay saber absoluto. Está lo que en nuestra constitución subjetiva, biológica incluso, que determina la subjetividad, es capaz de captar. Pero lo que es capaz de captar no es necesariamente la cosa en sí, sino eso que está ahí, que se me aparece, y cómo lo traduzco yo, desde mi constitución biológica y mi constitución psicológico-intelectual. Entonces, siempre la cuestión del saber, siempre es una cuestión de subjetividad. Pero subjetividad no quiere decir, ¿sí?, que yo que pienso de cualquier manera. Subjetividad no es resignación de la rigurosidad. Subjetividad es comprender que siempre el que conoce es un sujeto humano con sus estructuras de percepción y de comprensión que le hacen poder comprender algo, ¿sí?, pero no, en todo caso, el todo, y ese algo es un algo parcializado. Por eso se habla de construir el objeto de conocimiento. Hoy, incluso en secundaria, cuando hablamos de que cada ciencia construye su objeto de conocimiento, lo que se está diciendo en el fondo es eso. En la secundaria no nos lo van a explicar porque todavía no está el desarrollo psicológico evolutivo para poder comprender
una cuestión tan compleja como la construcción subjetiva del saber o del conocimiento. Pero cuando se dice que toda ciencia construye su objeto de conocimiento, es eso, es la proyección de la subjetividad sobre ese fenómeno que se aparece y empezamos a decir algo. Por eso es el objeto de conocimiento que está construido, es decir, subjetivado. En el fondo es eso, ¿sí? Bueno, otro día podemos hacer un vivo sobre el saber y subjetivación, incluso. Sí, creo que Carl Sagan es un científico humilde, en general, a quienes yo suelo escuchar lo tienen así, digamos, yo no lo escuché mucho, pero bueno. Hay saludos desde México, dice César. Sí, hay un gran público en México que sigue esta cuenta. Bueno, saludos César, también voy saludando ya a todos, me extendí. Y acá la tengo Aleja también, que me dice, para hacer el curso de filosofía ambiental, ¿crees que hay que tener ciertas bases para poderlo entender? No, en general yo los cursos, cuando los hago para público en general, ¿sí? No quiere decir que yo les vaya a dar papilla, ¿sí? Es decir, les voy a dar alimento sólido, pero voy a tratar de preparar siempre el terreno para que coman alimento sólido ustedes, ¿sí? Entonces es para público general, pero siempre intento que tenga algún desafío para que también uno en ese desafío, que va a ser básicamente el desafío de comprender, que no va a ser imposible, en ese desafío uno se siente también realizado, superado a sí mismo, se vence a sí mismo porque pudo afrontar un desafío y lo pudo superar, ¿sí? Y si no se puede, yo los ayudo, digamos, porque la idea es eso. Todo docente de vocación en el área que sea, y yo me considero un docente de vocación y por eso hago estas cosas, todo docente de vocación tiene que tratar de plantear desafíos a quienes estudian con él, ¿sí? Porque ahí está la riqueza y ahí está el ayudar a engrandecerse a sí mismos a otros. O sea, que otros se engrandezcan a sí mismos. Presentarles desafíos, no imposibles, sino posibles, justamente, pero para eso, para que se puedan autosuperar. Así que no hace falta ninguna base filosófica previa, ni de biología, ni de nada. Métanse, súmanse. Y bueno, ahí los espero en el Filosofía Ambiental, que todavía no lancé las inscripciones, ¿sí? La semana que viene, no, la otra, faltando un mes, voy a lanzar las inscripciones. Van a haber 1 o 2 semanas de precio promocional de lanzamiento y después, bueno, el precio regular, digamos, de inscripciones, pero son súper accesibles, ¿sí? Entre 30 y 40 dólares para el exterior de Argentina. Yo estoy en Colombia, pero sigo siendo argentino. Y entre 3.000 y 4.000 pesos argentinos, ¿sí? Bien, buenísimo. Bueno, gente, los voy saludando. Ya me recontraextendí de lo que... 1 hora, fue un vivo de 1 hora. Así que nada, les dejo un saludo. Muchísimas gracias por estar. Perdonen las preguntas que todavía no he logrado responder. Y bueno, un placer que hayan estado acá, que hayan ido y venido, consultado, preguntado, interactuado. Me encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado. Queda grabado, lo pueden ver después o volver a ver también si quieren tomar nota de alguna cosa. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Les mando un abrazo grande y me pego el último sorbito de mi café colombiano que está riquísimo.